Todos glorificando su santo nombre. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hoy vamos con otra enseñanza del libro de Romanos. Los hermanos estuvieron en la presentación del libro de Romanos cuando empezamos, en la introducción. Pero luego por cuestión de los viajes no estuvieron. De todos modos, siempre cuando comenzamos el libro damos una pequeña reseña para que nos pongamos en contexto, porque muchas veces el ser humano tiene que repetir cosas para que nos podamos grabar cosas, porque a veces se nos olvida. A veces, y es bueno, la Biblia es una sola. A veces con mucha frecuencia. A veces con mucha frecuencia, se nos olvidan las cosas. Y la Biblia no la veamos como distintos libros. El hombre separó los libros. La Biblia es la palabra de Dios de principio. Amén. Y mucho más en los libros, las cartas, no fueron escritas con divisiones, lo hemos explicado antes. Las divisiones a veces como que dañan un poco el tema, porque si ven, el tema que vamos a ver hoy es Romanos 4. Y cuando empecemos a ver Romanos 4, nos daremos cuenta que es una continuación de lo que venimos viendo en el 3. O sea, Pablo no es que dijo, aquí va otra cosa y pone 4. No, eso lo puso el hombre. Hizo esas divisiones, porque en realidad viene hablando de lo mismo. Entonces tenemos que tener enfocado que recordarnos lo que estudiamos la semana pasada y arrastrarlo porque estamos en el mismo episodio, ¿verdad? Entonces, primero que nada, voy a leer, vamos a estudiar todo el 4 porque habla de lo mismo, a ver si nos da chance. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Romanos, versículo 4, desde el 1 hasta donde termina, que es el 25. Amén. Ok, dice, ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto como padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Amén. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, te pedimos, Señor, primero que todo, darte gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra no es todo para nosotros. Tu palabra es nuestra guía, Señor, es la que nos redarguye. Pero te pedimos también, Señor, que a través del Espíritu Santo abras nuestro entendimiento, Señor, para poder captar lo que quieres decir en tu palabra, para poder ser guiados por ti y no por la carne, Señor. Porque no queremos interpretaciones humanas, sino lo que tu palabra quiere decir. Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo, a que esto sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Tremendo amor. tremendo jamón, a comer, ¿no? A comer feliz. Vamos a ver un poquito lo que habíamos visto. Vemos que en el capítulo, cuando estudiamos el capítulo 1, vemos primero la introducción. Pablo se presenta, como en todas las cartas, se presenta como apóstol de Cristo y da las razones. Eso lo vimos en la introducción. Luego vemos esos dos versículos grandes, que son el 16 y el 17, ¿no? Que nos habla que el poder de la palabra y ser por fe, ¿verdad? Luego vemos más adelante la ira de Dios está sobre el hombre impío. Vemos la culpabilidad del hombre de ahí en adelante, en el versículo 1, ¿verdad? Leímos todo el versículo 1 y vemos al final que Pablo explica que no solo son los gentiles que están bajo condenación, sino todos. Todos estamos bajo una sola misma condición. El versículo 2 empieza diciendo que no hay justo, ni a un solo uno. Y empieza hablando todas estas cosas. Y cuando habla todas estas cosas, recordemos que empieza a hablar como una iglesia, que hablamos en el día de la introducción, a una iglesia que no había ido, que probablemente estaba constituida por personas que fueron en Pentecostés y probablemente por muchos judíos que ahora se hicieron cristianos y que todavía no tenían la instrucción apostólica. Puesto que no tenían la introducción apostólica, probablemente muchos de estos judíos estaban adoctrinando mal a la iglesia allá en Roma. Y en distintas partes, vemos que es obligado a enviar cartas en distintas partes por la misma situación. Porque los judíos están metiendo ley, están metiendo cosas que aún no estaban en el judaísmo y obviamente no eran. Entonces se obliga a escribir estas cosas. Vemos algo muy, muy importante que vimos en el último. Bueno, sobre todo quiero resaltar algo que está en el capítulo 2, el versículo 28 y 29, en el 2, que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. Y esto quiero que lo tengan clave porque esto va a sondear mucho lo que vamos a ver más adelante. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exterior a la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí le está dando la gloria a Dios. Pero quiero poner esto como contexto para lo que vamos a ver. Es un versículo muy importante. Y también vemos que al final del último versículo, del último capítulo que estudiamos, el capítulo 3, vemos en el versículo 27 que dice: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Por cuál la ley? Pues del sobra. Vemos que el capítulo anterior fueron un montón de preguntas. ¿Se acuerdan? Preguntas y respuestas. Aquí estaba mi mamá y estábamos todos, bueno, Pablo está haciendo un montón está ayudando a esa iglesia, pero a través de preguntas que él no se imaginaba, preguntas que sabía que le hacían, su entorno,
Su entorno le hacía muchas preguntas. Oye, Pablo, ¿pero por qué? Si entonces los judíos más que todo le decían, si nosotros somos judíos. ¿Se acuerdan en el versículo anterior que le preguntaron algo como que, ok, nosotros somos judíos, pero las promesas son para nosotros? Entonces, no todos los judíos creímos. Eso hace que la promesa de Dios se haya caído. Y le dice, ¿se acuerdan lo que decía Pablo? De ninguna manera. Y me recuerdo ahorita el pastor que dijo algo así. Estaba comentando un versículo y dijo, de ninguna manera. Utilizando lo mismo que dice Pablo. De ninguna manera, absolutamente no. Y la palabra en griego significaba eso. Absolutamente no. Negativo. Negativamente. Ese de ninguna manera en español, pero en el griego era una cosa que no, completamente no. No podía suceder. No podía suceder. Entonces, vemos que él está argumentando eso, ¿verdad? Y vimos los argumentos que le daban como los judíos para saber entonces, bueno, pero entonces Dios sería injusto. Recuerda lo que estudiamos la semana pasada. Dios sería injusto si por mi culpabilidad está haciendo que su gloria resalte, entonces, ¿por qué Dios me tiene que condenar al infierno si al final estoy haciendo su voluntad? Ese era el argumento del texto pasado, donde los judíos hacían esas preguntas. Y le dicen, no, de ninguna manera, porque es que realmente, así tú seas injusto, no sea la gloria de Dios, y Dios es glorioso, y eso no se va a quitar. Entonces eso significa que vamos a seguir siendo injustos para que la gloria de Dios sobreabunde. No, De absolutamente ninguna manera. no, y eso lo dice De Pablo más ninguna adelante. De ninguna manera. De ninguna manera. Exacto. Esas mismas preguntas las va haciendo Pablo. Y aquí también hace preguntas. Pero vamos a entrar más. Terminó de explicar todo aquello Pablo. Terminó de explicar y empezó a explicar en el versículo 21 del texto del capítulo pasado que ahora la justicia es por medio de la fe. Y empezó a explicar por qué, por la fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan que le expliqué a mi mamá lo de cómo una persona justificada, qué hizo Jesucristo al intercambiarse por nosotros? Y ahí es donde justifica. ¿Se acuerdan que en algún uno y mi mamá decía, pero entonces ¿cómo podemos? Entonces nadie se salva. No, aquí está la respuesta y dijimos que los versículos clave, ¿no? El versículo 23, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta. Gloria a Dios. Ahora vamos a comenzar y en el versículo 4 Pablo empieza con unos ejemplos. Y esos ejemplos utiliza dos hombres del Antiguo Testamento ejemplares, como es Abraham. Muchos sabemos que Abraham es el padre de la fe. Wow, Abraham, el padre de la fe. Y los judíos se jactan en Abraham también. Los judíos se jactan en decir que ellos son hijos de Abraham, puesto que es el padre de la fe. Pero aquí Pablo entra más a profundidad con eso. Hay algo muy profundo ahí que hay que enseñar. Si vamos a la historia de Jesucristo con la mujer samaritana, el mismo Señor Jesucristo está hablando sobre Abraham, porque ella dice que su padre es Jacob, y que allá en el monte de Gerizim hay un altar al cual ellos dan culto al Dios de Jacob, pero le daban culto al Dios de Jacob, pero no conocían el Dios de Jacob, puesto que no habían recibido ninguno de ellos a Cristo. Y el mismo Señor le dice que ni aquí ni allá es donde se va a adorar, porque está hablando de esos dos pactos. Ahí y aquí Pablo está haciendo referencia también a los dos pactos. Nosotros leemos el verso 3 donde dice que, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, si nosotros leemos Santiago 2.21, en Santiago 2.21 dice que Abraham fue justificado por sus obras. Y se están contradiciendo los dos apóstoles. De ninguna manera, volvemos a la misma palabra. Porque de lo que está hablando Pablo no es lo mismo de lo que está hablando Santiago. Pablo está hablando de la fe que profesó Abraham. Creyó y por eso le fue contada por justicia. Y cuando vemos a Santiago, dice que contradecir lo que Pablo está enseñando en el verso 3 del capítulo 4, nos damos cuenta lo que el mismo Pablo enseña y lo que enseña Santiago. Él dice, la fe sin obra es muerta.
Entonces, en Génesis 15:6, Abraham cree a Dios, a la promesa que Dios le hace. Eso íbamos a llegar ahorita. Ya me Se le me adelantó. estoy adelantando, hermano. No, adelante, que vamos por calma, vamos por versículo. Porque estamos en el verso 3. No, vamos a comenzar en el 1. En el 1, Sí. pero en el 1, bueno, pues vamos a llegar ahí entonces. Vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. No quiero que se me adelante porque vamos con calma. Ok, lo que queríamos ver un poquito es el contexto en que vamos a llegar aquí, ¿verdad? Entonces, vamos con el verso 1. Que pues, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Lo que decía el hermano es cierto. Aquí hay podríamos conseguir una contradicción, porque vamos a leer la que me pueda leer, Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. Aquí vamos a ver una pregunta que dice, ¿cómo es que Dios justifica al impío? Vamos a ver, ¿cómo es que Dios justifica al impío? Vamos a El ver. que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío, dice el proverbio, y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Pero vemos que, claro, obviamente el proverbio está hablando de los malos jueces terrenales, de las personas que son terrenales. No puede, el que justifica al impío, no es lógico. Un juez que justifica a un impío, no, ¿verdad? Y condena al justo. Y condena al justo, que es lo que se ve carnalmente. Pero Dios, vean cómo Dios trabaja, hace totalmente lo contrario. Hace totalmente lo contrario. Vemos que Dios es el que justifica al impío. Dios justifica al impío a través de la fe sola. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Aquí habla obviamente que padre según la carne, ¿no? Dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si Abraham se justificaría por las obras de la ley, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque no habría jactancia en él, ¿verdad? Abraham, justificado por la fe y no por obras, vemos que lo que decía el hermano en el versículo 3, ahí es donde vamos a caer, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí comenzamos. Vamos a leer el versículo que el hermano dijo, que es Génesis 15:6. Yo lo tenía de aquí. Génesis 15:6. Dice así. ¿Lo tiene? Amén. Dice, y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Amén. 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 Entonces, vean, aquí vamos a entrar a una cronología, porque vamos a ver que estamos en Génesis 15:6. Esto que voy a decir ahorita es muy importante para que entendamos esto. En Génesis 15:6, aún no se había dado la ley. No se había dado la ley. Y eso es importante para estudiar el resto. Amén. Es que no solamente no se ha dado la ley, es que ni siquiera existe el pueblo de Dios. Exactamente. Todavía el pueblo hebreo no existe. Exactamente. Ahora vamos a ver otras cositas que vienen a través de eso. Entonces, es importante que entendamos que eso está en Génesis 15:6 para ver la cronología cómo va. Y porque aquí en el versículo 3 dice, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Le pone un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo muy fácil de entender. Si el hermano busca varios trabajadores allá en su tierra, allá en su casa, para que acomoden todo y él les paga, le está pagando un trabajo que ellos hicieron. No está haciendo algo de la nada. Entonces, si es por obra, no puede ser gracia, porque estás recibiendo un pago. O sea, ese es el argumento que está haciendo Pablo aquí. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea, no es que el hermano va a llegar y le va a dar el cheque, o usted, hermano, a los empleados que tiene allá, usted llega y le dice, bueno, trabajaron esta semana, no sé, los diarios, no sé cómo les pagan. Y le dice, bueno, pagaron tanto, tome. ¡Ay! ¡Oh! Hay que alabarlo por lo que nos hizo. No, porque trabajaron. Entonces, el argumento es ese. Acuérdense, estamos poniendo lo que es la fe y las obras.
Y eso es lo que dice aquí en el 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario Pero como gracia. brincamos el 3. Sí, Y sí. no hablamos de la justificación por la cual Abraham fue hecho justo. Es que más adelante la vamos a ver. Y no hablamos, pero es en el 3 que está. No, pero adelante, bueno, adelante. No, no, si usted habla del 3 Ujú. y no habla de que Santiago coge ese verso y dice que lo tergiversa y no habla de que es por fe la justificación. Mucha gente ahorita mismo se está preguntando por qué Santiago dice que Abraham fue justificado por obra y no por fe. Mucha gente no entiende eso. De hecho, esta misma tarde ya en Boquerón, que fuimos a saludar a Rosana, que ya llegó y estaba con sus hermanos y eso ahí, Qué bueno. comenzamos y esa clase prácticamente la dije ya, porque hay preguntas de las personas en sus mentes, porque Santiago dice en 2:21 que Abraham fue justificado por obras, y eso se presta para una confusión, y el verso 3 precisamente es el que contradice Pablo al verso 2:21 de Santiago. ¿Ve? Yo sé que usted lo va a aclarar, me imagino. Pasa que en el capítulo, cuando ahorita vean los versículos del 10 en adelante, Sí, ahí profundiza, vuelve otra vez a hablar de Abraham y profundiza en cuestión de la circuncisión y es donde vamos a ver la cronología de qué está sucediendo con Abraham y lo que Abraham en ese momento era y que ni siquiera era parte del pueblo de Israel, ni siquiera era parte de Israel como tal, porque No, sí, Abraham estaba en una nación pagana. es que Abraham era de una Por eso, entonces Ur de los caldeos. El de los caldeos, eso lo tengo. Entonces de por lo eso, que, de lo que es Irán ahora. por eso es una secuencia. Cronológicamente, Es que cuando se le da la promesa a Abraham, él ni siquiera, o sea, para decir que él fue en ese momento justificado por obra, ni siquiera era parte de las obras, no, de ninguna ni manera. siquiera existía para comenzarlo a ver. Es que Entonces, es un argumento grande para entender claramente que lo que justificó a Abraham no fue ninguna obra, por su propia fe. por su propia fe. Por la fe Claro. en el Dios que le dio la Ahora, lo que promesa. dice Santiago, lo que pasa es que la controversia con Santiago es la misma que siempre ha existido, que ya le hemos explicado varias veces en cuanto a la fe con obra. Lo que siempre la Iglesia Católica asume mucho con la carta de Santiago, porque ellos siguen creyendo que no es solo fe, sino que tienes que obrar y tienes que hacer actos para justificarte, cuando sabemos que no, que el que es justificado es por fe y que las obras son consecuencias, son la visión de una fe, de un hombre renacido de nuevo. Entonces, ese conflicto siempre lo va a haber con Santiago, pero siempre tenemos que ver a Santiago desde un punto humano, no un punto doctrinal, desde la perfección de Dios en cuanto a la justificación. Pero sí podemos verlo de la manera correcta. Claro. Él no está asegurando que Abraham fue justificado por la fe. No, porque si leemos a Génesis, capítulo 22:9, usted lo tiene ahí, ¿verdad? Sí, más adelante. Más adelante. Si leemos Génesis 22:9, ¿de qué está hablando el apóstol Santiago aquí? Que es el verso que él hace mención en su carta. Aquí Abraham ya está poniendo en práctica su fe. Poniendo en práctica. Como dice él, la fe sin obra es muerta. Y Pablo dice que uno es justificado solo por la fe. Pero que, como dijo el precursor de la, ¿cómo se llama? Martín Lutero, dice que eso me lo mandó hace muchísimo tiempo el hermano Dani, a mí nunca se me olvida, sobre que la salvación produce buenas obras, pero las buenas obras nunca producen la salvación. Eso es lo que está hablando aquí Santiago. Por eso es que hay que aclararlo. Santiago no está diciendo que él fue justificado por la fe, por las obras. Santiago está hablando de la madurez de Abraham en su fe. En una palabra, Abraham recibe la promesa y recibe un hijo a través de la promesa, que fue Isaac.
Y ahora Dios le dice a Abraham, tiene que matar a tu hijo. No hay un cordero, él tiene que ser sacrificado. Y por eso que la palabra que él leyó, el hermano, toda la porción que él leyó dice, sin esperanza y con esperanza. Una cosa con esperanza y la otra sin esperanza. ¿Ve? ¿Cuál fue la sin esperanza? Bueno, que no había nada en qué creer que fuera humano. Ningún humano le dio la esperanza de nada. Y ahora vamos a la fe, a lo espiritual, como dijo el hermano. Con esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pues la promesa que Dios le hizo. Pero ahora Dios quiere que él sacrifique esa promesa. Porque fue el único hijo. Y si usted mata a su hijo, que es el único que usted tiene, ¿usted va a tener descendencia alguna? Hermano, pero Abraham dice del polvo, o sea, él tenía fe. Por eso es, él consuma, fe. oiga, Ajá. ahí es donde él da las obras. Ajá. Por eso es que el apóstol Santiago habla de eso, de que fue justificado por obra. Pero realmente Santiago lo que está diciendo es que su fe en ese momento se convirtió en obras. Como cada uno de nosotros tiene que convertir su fe en obras, porque sin obras la fe es muerta. ¿De qué me vale a mí o al hermano decir que yo soy cristiano y mis obras son contrarias a la promesa que se me ha dado? ¿Cuál fue la promesa que le dio? Que tenía que confiar ciegamente en él, porque de él iba a levantar una generación enorme. Pero ahora le está diciendo que mate esa generación. Y si muere Isaac, ¿hay generación? No. Pero eso en los ojos del hombre. Por eso él dice, él sin esperanza. ¿Por qué? Porque en ese momento él se vio sin esperanza, que está en Génesis 22. Pero allí él le muestra al Señor que él confió plenamente en él y está dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa. Entonces su fe allí se convierte en obras. Y ahí es donde Santiago dice que él fue justificado por esa obra. Pero realmente, ¿qué es lo que enseña? Que él usó su fe y la convirtió en obra al ir a sacrificar a su hijo. Y por eso es que él dice eso, como dice el hermano, nunca se contradice. Pero hay un problema. Pero mucha la gente cree eso que es lo que sí. iba a decir yo. Imagínate la cantidad de gente cristiana que estudian esto. Van a decir, Quedan pero si confundidos. exacto, va a creer entonces lo que Santiago dice. No, aquí hay una contradicción. Exacto. O sea, no tienen el entendimiento, Pero claro. no hay ninguna. Porque ahí estamos hablando de la justificación por la fe ya convertida en obras. Así ¿Se es. da cuenta? Ya convertida en obras. Todo el mundo Perdón, sabe si la hermano. fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Ya convertida en obras. Ahí está. Yo sé que, claro, el versículo 3 trae un poco de confusión. Lo que pasa es que nos adelantamos a algo que yo quería explicar más adelante, pero como ya comenzamos a explicarlo, me voy a adelantar. Se va Que más que todo en el versículo 9. en el En 9. el 9, si leemos el 9, que no, o vamos a esperar a llegar ahí, porque ustedes nos falta el versículo para llegar ahí. Entonces vamos a No van a confundir. Ok, dice, ahorita vamos a profundizar en lo que usted dijo, y yo sé lo que dice porque voy a poner una cronología, cómo suceden los hechos, y eso es demasiado fundamental para entender por qué razón Abraham es justificado simplemente por fe. Por fe. Porque en el momento, mire, en el momento que vamos a conseguir ahorita, que la palabra dice que Abraham es justificado cuando se le da esa promesa, no ha ocurrido ni siquiera lo demás. Nada. No ha ocurrido ni siquiera lo de lo que mandó al hijo a matar, no ha ocurrido nada de eso. Entonces, imposible pensar que fue justificado por creer en una obra posterior cuando ya Dios le había dicho que había sido justificado allá. ¿Y por qué razón? Y a eso es lo que quiero, porque hay que ir cronológicamente, que es lo que vamos. Pero bueno, estábamos en el versículo 3, ¿no? Porque dice la escritura, creyó Abraham, ok, en 4. Pero al que obra no se le cuenta, lo dijimos, ¿no? Ya va. Más al que no obra, dice el 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y hablamos un poquito de lo que es la contradicción, o lo que ven también como contradicción con lo que dice Proverbios. Pero Proverbios está hablando de un juez humano.
sabemos que Dios hace lo contrario. Dios justifica al impío. Y muchas veces eso podría hacer ver como extraño o mal a que justifique a alguien impío. O sea, es como darle un beneficio a alguien que realmente no lo merece. Y realmente nosotros no lo merecemos. Y no es que un criminal, un asesino, no quiero que nos lleguemos a sentir de esa manera, que merece el infierno, y nosotros no, porque no cometimos ese delito. Porque mucha gente toma ese argumento, he escuchado mucha gente decir, ok, bueno, o sea, se imaginan a Dios midiendo y dicen, bueno, un asesino, un violador, no es igual a lo que soy yo. Pero la Biblia dice que con tan Yo solo soy un santico al lado de eso. Sí, yo soy un santico. ¿Y creen que Dios va a hacer una medición? Ah, ¿verdad? Sí, aquel asesinó, tú no asesinaste. Tú fuiste, pero tú fuiste un malito. Aquel fue malo. Tú fuiste un malito, pequeño. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que todo lo contrario, todos pecamos y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo estudiamos en los versículos pasados. Todos pecamos, todos están bajo la ira de Dios. Entonces aquí dice que no por obra, ¿no? Y en el versículo fue 5 que dice, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe es acreditada por justicia, no puede ser trabajo y gracia al mismo tiempo. O sea, no puede haber un trabajo, como explicamos, y ser gracia al mismo tiempo, porque la gracia es un favor no merecido. Es un favor no merecido. Y hay mucha gente que me dice, no, pero es que yo logré, yo acepté a Jesucristo y yo logré la salvación. Pero, ¿qué es gracia? Le pregunto. Favor no merecido. ¿Qué te mereciste tú para lograrlo? ¿Qué hiciste tú para lograrlo? Nada, no, porque no hay acto que nosotros podamos hacer. No hay acto que usted quiera decir, sobornar, a ser un poquito más bueno. Y eso es lo que está peleando Pablo aquí, contra ese montón de judíos que creían que haciendo las obras, haciendo las cosas, se presentaban limpios ante Dios y sabían que Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Y se lo dijo por eso, porque ellos se veían delante de los hombres fabulosos, pero delante de Dios estaban podridos. Estaban podridos, no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, que es la base de la salvación. Entonces, se jactaban todavía, porque lo que pasa es que, vamos a lo que significa Abraham. Como venimos hablando, Abraham para los judíos, el padre de la fe. Es nuestro padre Abraham. ¿Recuerda lo que le dije de la fe? Que la fe mal fundada no Exactamente. lleva a la salvación. Lo mismo que pasaba con ella. Esa. Ok, ellos se decían padre, que su padre era Abraham, pero Jesucristo mismo les dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Ahora, eso no podría confundir y decir, obras, ahí está, las obras de Abraham harías. Jesucristo está hablando de la obra de creer. La obra de creer, porque Abraham sí creyó, aún sin ver, como dice el libro de Romanos más adelante, que somos peregrinos, así como la fe. ¿Se acuerdan en el libro de Hebreos, donde está la fe? Que somos peregrinos, que aún no viendo ya creemos, como lo hicieron ellos. Exacto. Que aún no viendo, como mucha gente dice, bueno, la fe es como Abraham, porque él vio las cosas que hizo Dios. Yo le digo, mire, el milagro que más creyó Abraham y fue en la base por la cual Dios lo justificó por la fe, no fue por algo que él dio. No, él no vio nada. Él no vio nada. Ay, él vio que se apareció y no mató a su hijo. Él vio, él vio milagros, como que Sara a tanta edad y él tanta edad parió. Eso no significa nada. Por la obra que realmente fue justificado fue por la misma que usted y yo, porque creyó en Cristo, porque creyó en el que había de venir. Cuando a él se le da la promesa en el versículo 15 de Génesis, en el versículo 6, que se le dice, cuando se le dice sobre ti serán benditas todas las naciones de la tierra, yo me preguntaba muchas veces, ¿cómo Abraham, o sea, dónde se cumplió la promesa? Y realmente Abraham tuvo 2 hijos, uno de Agar y el otro fue de la promesa, y ellos tuvieron tantos hijos así. No, tenemos que verlo espiritualmente. Exacto. Tenemos que verlo espiritualmente. ¿Por qué?
Porque hoy en día podemos nosotros decir que somos hijos de Abraham. Creemos en Jesucristo. Sobre él fueron benditos todas las naciones de la tierra. No solo los judíos, sino todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que está argumentando Pablo aquí. Ustedes están diciendo que Abraham es lo mismo que está argumentando Jesús. Ustedes dicen que Abraham es su padre, pero al final no le creyeron. Entonces quedamos en el versículo 5, que dice más: al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿verdad? Entonces, si Dios justifica al impío, es porque el impío no puede hacer nada para justificarse. Esto es lo que dice aquí. Si Dios justifica al impío, esto tenemos que tenerlo claro, porque es que mucha gente cree que, hermano, hasta la fe no es obra nuestra. No, Que no, jamás. por eso le hablé lo que leí. A mí me encanta una ilustración que hace un pastor, no recuerdo ahorita, Así que lo escuché, si quiere obra nuestra. que cuando la palabra gracia es dada y uno utiliza la fe, o uno tiene fe en algo, es algo que realmente no viene de uno. La fe es prácticamente que ya tú te veas tan derrotado, es como un indigente. El indigente está necesitado de algo, pero ya por su necesidad él levanta y cree. Pero no es algo que salió de él, es porque ya se rindió. La fe es rendirse, decir ya, yo no puedo, tú puedes hacerlo todo. Y la gracia es darle sin merecimiento. Él no hizo nada por merecer eso, ni siquiera aún levantar su mano. ¿Qué tanto obra fue levantar su mano? Nada. Y sabemos que la fe no es de Dios. Amén. Entonces, De Dios. vemos ahorita esto, pero ahorita vamos a profundizar otra vez porque el texto vuelve a hablar un poco de Abraham y vamos a ver la cronología. Pero en el versículo 6 utiliza otro ejemplo. Ahí hace una pausa con Abraham y ahora va a otro ejemplo. Y se va a David, ¿verdad? El ejemplo de David. Primero, antes que leamos el texto, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué merecía, qué realmente merecía David después de haber hecho todo lo que hizo? Sabemos la historia de David. Sabemos que miró con lujuria a una mujer, estuvo donde no debía, mandó a Urías allá al frente, prácticamente lo mató. Lo mató. Ese ejército fue bueno del frente para que le lleven el pescuezo primero. Exactamente. Sí, Adulteró con una cierto. mujer que no era de él, Ah, mandó a matar, hizo un plan, mató, en fin, sabemos todo lo que... Ahora la pregunta, ¿qué merecía David después de haber hecho todo eso, lo que hizo? Merecía la ira de Dios, claro. toda la ira de Dios sobre él. Entonces vamos a ver sobre esa pregunta lo que dice, ¿no? Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Vean lo que dice, como también David habla la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Sin obra. Correcto. Y luego en el 7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y quiero que leamos el Salmo 32, porque eso está ahí. Pablo está utilizando aquí 22:12. la Biblia. Recordemos que hay un aspecto importante de esto que sucedió con David, que él se arrepintió. No creamos que se justificó y ya no hubo arrepentimiento. David se arrepintió profundamente de lo No que hizo. solamente eso, que no hubo Pero no le perdonó. No, y hubieron consecuencias. La Exactamente. consecuencia que no le perdonó a David, lo mató. No, hubieron varias consecuencias después. Si No, llega la historia, No no solo eso. Y después de otro. Esa fue una de las más leves. Hubo guerra con sus hijos. La vida de David fue Tuvo fuerte. que abandonar su corona, su trono. Exacto. Tuvo que dar el trono. Es decir, las consecuencias fueron innumerables. Sí. Innumerables. ¿Ya lo tienen? ¿Cuál es? 32. ¿cuál? 32, Dos. en el verso 12, 2. Sí, 2. el No tiene 12. 2. ¿No tiene 12? No, tiene 11. El 2. O léalo completo. El 2 me parece que. 1 y 2. 1 y 2. Lea el 1 y 12. 1 y 2. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta.
Dichoso aquel quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. 1 y 2. Ahí estamos argumentando lo que Pablo está repitiendo aquí, Exacto. que es en el versículo 7 y 8, que dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, Y borrados. estoy en Romano, y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entendemos que eso es lo que hace Dios. Dios imputa. Precisamente ese ejemplo está el último en 2 Corintios 5, 19 y 20, cuando el Señor dice, el mismo apóstol está hablando de que Dios está en Cristo reconciliando al mundo con ellos mismos, Así es. y que al hombre le dio el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Ese verso lo usa también, ¿cómo se llama? Para justificar esa porción bíblica que leímos, el 7 y el 8, porque allí Dios, sin nadie merecérselo, está con su Hijo, ¿haciendo qué? Pues reconciliando al mundo con ellos, para luego darle al hombre que él ya ha reconciliado el ministerio o la palabra de la reconciliación. Es decir, es poderoso eso. Es poderoso eso. Es tremendo. poderoso. Entonces vemos que Dios lo perdonó porque se arrepintió, no por alguna obra que David hiciera para compensar. Amén. Leamos lo que dice Filipenses 3:9. Que dice Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gloria a La justicia que es de Dios por la Gloria a fe, sin Dios. obras. Entonces quiero que veamos algo. Paramos en el versículo 9, ¿verdad? Terminamos el 9. Aquí vemos lo que estamos estudiando ahorita. Sabemos que Pablo viene hablando desde el 3 de lo mismo y ahora puso dos ejemplos. Lo que acabamos de ver fueron dos ejemplos. El ejemplo de Abraham, desde el versículo 1 al 5, y desde el versículo 6 al 8, vimos el ejemplo de David. Entonces, vean la diferencia, que esto es fundamental para lo que vamos a comenzar a ver. Comenzó hablando de Abraham, puesto que Abraham no estaba en la circuncisión. Abraham no estaba circuncidado cuando fue justificado. Repito, Abraham no estaba circuncidado y no tenía la ley cuando fue justificado, ¿verdad? Y luego pone otro ejemplo, no por casualidad, el ejemplo de David. David sí estaba bajo la ley y sí estaba circuncidado. ¿Sí? Esto es fundamental por lo que vamos a ver ahora mismo. Porque el argumento que está trabajando Pablo es ese, ¿okay? Obras o fe, ley y circuncisión o no circuncisión. O sea, ese es el argumento, ¿sabes? Entendemos, para dar a entender, por si acaso no lo saben, cuando se habla muchas veces de circuncisión, está hablando del pueblo judío. Exacto. Cuando se habla de incircuncisión, es el pueblo gentil. Porque los judíos, para entrar a su pueblo, era una señal ser circuncidado. Y para o sea, obviamente los gentiles no hacían eso. Nosotros como cristianos ahorita repetimos, o es tipo y sombra de una señal que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, que es el bautismo. Nosotros somos justificados y luego nos bautizamos como señal. Y vean que este estudio es muy importante, puesto que mucha gente asume que el bautismo, en el momento que usted se bautiza, es que es justificado. Y que si usted no se bautizó, va derechito al infierno. Y para entender esto, el propósito del bautismo, parte del estudio del bautismo, hay que entender cuál era la sombra en el Antiguo Testamento, que es la circuncisión y cómo trabajaba la circuncisión. Ellos entraban en la circuncisión cuando ya era señal de que ya era del pueblo judío. Y lo mismo ocurre en el bautismo. Usted se bautiza como señal de que ya es del pueblo cristiano, pero no es que el bautismo justifique como tal. ¿Iba a decir algo? Es que es un sacramento. Exacto. El bautismo es un sacramento. Y el bautismo es señal de esto que él está hablando y de algo bien importante, muy profundo esta clase. Y es que el bautismo viene a ser en el cristiano de hoy
la circuncisión del pueblo judío. Eso es lo que viene a ser, porque se anunciaba la circuncisión en el niño acabado de nacer y al octavo día tenía que ser circuncidado para que pudiera entrar ya oficialmente dentro del pueblo de Dios. Esto sucede con el bautismo, que se anuncia, es decir, yo confieso ese día abiertamente y en público que yo recibí al Señor. Pero como dijo el hermano, eso no fue lo que me justificó. Ya yo fui justificado. Por eso es importante estudiar esto que el hermano ahora está dando sobre la circuncisión y no circuncisión. Abraham fue salvo sin circuncisión. Nosotros somos salvos sin circuncisión. Y por eso nos podemos llamar hijos de Abraham. No existía el pacto con el pueblo de Dios, no existía circuncisión, no existía nada. Abraham creyó solo por fe, como también nosotros creemos solo por fe. Y por eso se nos cuenta por justicia. Amén. Amén. Igual que a él. Ahí está. Y ahí son los textos que vamos a leer a continuación, lo que vamos a explicar. Eso mismo que habló el pastor. Amén. Vamos en el versículo 9. Ya entendimos que hasta aquí Pablo pone como ejemplo a Abraham y después a David, no por casualidad. Él lo pone por ejemplo porque uno fue justificado fuera de la circuncisión y otro fue dentro de la circuncisión. No solamente eso, hay algo más profundo todavía, hermano. Y es que ¿de quién desciende el Señor Jesucristo? Pero ¿de quién desciende David? Es que, David desciende de una mujer llamada Rahab, ajá, otra incircuncisa, otra pagana. Y Jesús desciende de Bu o Boaz, que fue el único hijo que tuvo Rahab ya casada con un judío. Miren cómo todo este estudio de la justificación nos lleva a nosotros al pasado, al Antiguo Testamento, que la gente dice que la gracia no existía en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, y entonces ¿cómo creyó Abraham? Fue por la gracia. ¿Cómo fue justificado? ¿Cómo fue justificado? Pues fue por la gracia. Entonces vemos no solamente el ejemplo que ahora lo pone Pablo aquí hablando de David, y David es simiente de esta mujer que creyó igual que Abraham en un Dios que no era su Dios, que ella no conocía. Ella era una mujer de aquel lugar, Jericó. Ella se casa con un judío, ella es librada por Dios porque ella creyó en Dios. Por fe, a ella también se le cuenta como justicia la fe que tuvo en quién. En aquellos dos hombres que eran dos espías que le hablaron a ella de quiénes eran ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Pues eran hijos de Dios Altísimo. Eran dos espías que había mandado este hombre Josué. Pero ella creyó y había oído las maravillas que ese Dios de ese pueblo que venía a invadir a Jericó había hecho. Y ella, aunque no tenía a Dios, vieron una pagana y yo creo en ese Dios. Amén. Y por eso a ella se le cuenta también la fe como justicia y es justificada. Y tanto es así que Jesús desciende de ella, siendo ella una pagana y una prostituta. Tremendo eso. Es decir, eso es muy profundo ese estudio. Entonces, Muy bueno, profundo. vimos esos dos ejemplos que colocó Pablo y entramos en el versículo 10. Correcto. Y aquí comienza Pablo otra vez con las preguntas y respuestas. Ahí, Además, a él no le gustan las preguntas y respuestas de Pablo. Pablo, las preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Bueno, comienza diciendo que pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la... él mismo contesta. El mismo contesta. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ajá. Porque aquí está volviendo a hablar de Abraham. Claro, y volvió a entrar al sujeto. Ah, no, creo que me comí el 9, disculpe. Hay que leer el 9 para entrar en el 10. Es pues esta bienaventuranza
¿Para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pregunta. Después, esta bienaventuranza, ¿cuál bienaventuranza? Lo que está hablando de la justificación. Correcto. Es la mejor dicho, vamos a hablarlo de esa manera. Es la justificación solamente para los pueblos judíos o para los que no están en el pueblo judío. Esa es la pregunta que hace. Después de lo que vimos, de que Abraham fue justificado fuera del pueblo judío, por ponerlo así, la circuncisión, y lo otro en la incircuncisión, entonces hace esa pregunta. ¿Es la justificación solo para los judíos o fuera del pueblo judío? ¿Con la circuncisión o los incircuncisión? Hace la pregunta y ahí es donde va a responder. Responde en el mismo versículo 9. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces pregunta otra vez en el 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión? Pregunta. ¿Cómo le fue contada a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces ahí es donde volvemos al Génesis. Volvemos al Génesis. No es en la incircuncisión. Volvemos al Génesis 15:6, donde vimos eso, ¿verdad? Pero vamos a ver una cronología aquí, que es importante estudiarla antes, que esa es a la que íbamos anteriormente. En Génesis 2, vean cómo va. Dios llama a Abraham. Luego, posteriormente, hasta el versículo 15, es donde hace el pacto con Abraham. Es donde le dice que su fe, lo le cuenta como su fe es contada como justicia. Y luego en el 17, Dios le da la circuncisión. O sea, ya había pasado el 15, donde lo justifica por su fe. Y luego el 17 le da la circuncisión como señal del pacto. Y sabemos que la ley aún ni siquiera ahí existía porque no estaba ni Moisés. Entonces, vean esa secuencia. En el capítulo 2 lo llama a Abraham. En el 15 hace el pacto con él y hasta el 17 es que viene la circuncisión. Para entender la pregunta de Pablo aquí, hay que entender esa secuencia. Porque si tú no entiendes esa secuencia te quedas como que, bueno, no sé, ¿él fue justificado estando en la circuncisión? Pues no. Sabemos que no por lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Usted sabe más o menos cuántos años pasaron entre el capítulo Eso es otra cosa. Pasaron muchos años. Pasaron más de 10 años para que él circuncidara o mandara a circuncidar a Abraham. Exacto. ¿Y usted sabe cuánto pasaron del 15 al 22? Alrededor de 30 años. Oiga bien, para que él le exigiera que diera a su hijo como exactamente, a eso digo. Oiga, la cantidad de años que vienen pasando para que todo esto acontezca. Y este hombre, en un ratito, Pablo, lo coge y lo desmenuza de tal manera para que nosotros podamos entenderlo. Exactamente. Vamos a leer completamente el versículo, o por lo menos la gran parte del versículo 15 del capítulo 15 de Génesis. En el capítulo dice, Dios promete a Abraham un hijo. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Imagínense. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mirad ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, súper importancia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Porque creyó. Ya. Listo. Desde el capítulo 15. Está lista la cosa. Ya. Olvídese, no había llegado la circuncisión. Nada. No había llegado la ley. No hubo obra. Fue sola fe. Y su fe le fue contada por justicia. Por eso es que a través del modelo de que hace Abraham,
todos los que creen, sean judíos o no judíos, se les contará como justicia, sin haber hecho obra. Exactamente. Eso es lo que está explicando, lo que estamos viendo ahorita. Por eso es importante la cronología, porque Gloria a Dios. pueden confundir, pero no nos van a confundir porque Pablo lo está explicando. Dice, porque nos quedamos en cuál versículo. Terminamos el 10. Terminamos el 10. ¿Cómo pues le fue contado? Dice como pregunta. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Obviamente la respuesta la sabemos ya. Exacto. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado Ah, como no, que justicia. padre O sea, creyente. Abraham es nuestro padre de la fe. Creyentes. Es el mismo que lo mismo que trata de decirle Jesús a los fariseos cuando le dice: ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿Cuál fue la obra? Creer. Esto que está en el versículo 15. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque ellos no creyeron en Jesús. Creer y caminar con Dios. Exactamente. Porque Y mire que creyó esa fue- y vivió con Dios. Es que yo puedo ver, esa fue que tuvo Abraham, viéndolo, la imagen en mente de lo que ocurrió cuando Dios le dio al hijo, el único, y lo llevara allá para, ¿verdad? Oiga, yo la verdad, francamente, no entendí. O sea, ver eso, porque el problema, vuelvo a llegar a ese punto, él lo iba a hacer, pero él estaba creyendo que Dios se lo iba a levantar Hasta del polvo. del dice. polvo, o sea que él tenía, en ese momento de bueno, lo voy a hacer porque pero yo sé, yo creo, estoy seguro, y tengo fe que me lo va a levantar. Ahí El vuelve- tipo ahí donde el Señor ahí le vuelve ese verso 6. Exactamente. Ahí vuelve ese verso 6 a recalcar la fe y por lo cual le fue contada por justicia, porque él creyó sin ver, Sin él ver creyó sin haber nada, sin recibir nada. nada. Y sin contar que Abraham estaba, como hablamos antes, el contorno de Adán, Adán ni siquiera pertenecía a un pueblo cristiano, ni siquiera a un pueblo cerca de los judíos ni nada, era de los caldeos, Ujú. era una nación pagana, Ur de los caldeos. era Ur de los caldeos, Imagínense ustedes, Y era eso una- está en Irán. era una nación bien pagana. En una palabra, en ese tiempo Irán era Persia. Sí. O sea que Era perso el hombre, era de Persia. Claro, esto cabría hoy en día, todo lo que estamos explicando, lo que explica Pablo en el versículo 4, sobre todos los cristianos, pero también vemos que hoy en día muchos quieren judaizar, y por eso ese es el problema. Y no solo Pablo tira aquí esto, sino vemos que en Gálatas de todo lo que escribe. Y lo escribe por eso, porque en las iglesias esas cosas continúan haciendo eso. Y hoy en día se ve lo mismo, tratan de judaizar, tratan de llevar a la ley, que tú tienes que cumplir la ley para ser salvo. O sea, Recuérdense la hermanita que nos visitó aquel día. no estudian esto, son mortificados por fe. La ley está escrita en nuestros corazones, lo leímos en unos versículos, en unos anteriores. Es algo increíble que la gente hoy en día todavía Pero quiere es que el judaizar. problema es ese. Añales después que escribió Pablo esto todavía. Hermano, pero que usted cree que en todas las organizaciones, para no decir las iglesias, tiene personas como ustedes que van a explicar esta forma, de esta forma, jamás. No, y yo no lo que tiene interesa. un poco de gente ahí como un loro. Entonces todo el mundo sale. Superficialmente enseñando. O sea que tenemos Sin que saber. aprender porque está bien que él haya creído en la promesa de su primogénito, pero pues qué bueno que eso no me sucedió a mí, porque a mí el Señor me hace la promesa y yo le creo de una, sí, Él es Dios, pero en el momento en que me manda a sacrificar a mi hijo, yo voy a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? En cambio, él como que no le pasó por la mente. En cambio, nosotros tenemos unas promesas tan grandes y por cualquier cosita nosotros... Sí, exacto. Sí, la será Estamos así. Cuando viene la prueba. Pero sí, Señor, sí, vas a estar conmigo ahí, sabiendo que Él nos prometió todas estas cosas. No, la fe de O sea que Abraham. tenemos que aprender Mucho. Por eso, Por por eso eso se le llama el llaman padre de la fe. No Por sé. eso. Exacto, por eso se llama el padre de la fe. ¿Usted ha visto otro en la Biblia que tenga ese apodo de Abraham? Aparte del padre de la fe, amigo de Dios. Amigo de Dios. Caminó con Dios. Qué bueno. Sí, sí. Está duro. Sí, pero es lo que le digo, y cuando nosotros leemos toda la palabra, leímos el verso 6, pero si usted lee el 7, cuando Jehová le dice a él, el padre dice, y le dijo,
yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Y de dónde lo sacó? De una nación superpagana que fue la nación que más castigó al pueblo de Israel, la nación persa. Y mire dónde lo saca precisamente, y lo hace el padre de los judíos, pero también lo hace nuestro padre. Exactamente. Dios no hace nada por coincidencia. Lo importante de aquí que vemos es que el versículo 6 ya rompe con todo paradigma, porque dice, y creyó a Jehová, Exacto. y le fue contado por justicia. ¿Y qué fue lo que creyó cuando le dijo que su descendencia será como la estrella del cielo? Que no será el hijo, porque el argumento de Abraham era, ¿pero qué? Si yo lo que tengo es un criado, ese va a ser el descendiente, el heredero. De ahí es que van a venir. No, pero hay otra cosa con Abraham también. ¿Qué pasó con la sierva que tenía ahí? ¿Qué pasó a Abraham? Cuando Abraham le dijo, pero métete con la sierva si no nos ha dado. ¿Y qué le pasó a Abraham? ¿Por qué fue y se metió con la sierva? Hermano, no se camisa de un cebada. Nosotros los hombres somos peligrosos. Acuérdense que todo tiene sus consecuencias y sabemos la consecuencia de lo que fue. Pero ahí la fe ¿qué le pasó a la fe de Abraham? Tú sabes. Lo que tenía que hacer Abraham no ¿Pero qué le pasó? tuvo consecuencias. También es La humano, fe, también y era así, humano como y nosotros. Y ahí en ese hijo creció otra nación, Y mira, de otras la naciones, consecuencia de donde salen de muchas, esa- donde ese vemos pueblo, ahorita mismo. están en Los problemas. descendientes de Los árabes. ese problema lo tenemos Los ahora, los árabes. descendientes de Ismael. Oiga, Maestro, y son lo los árabes. vamos a tener hasta el fin del mundo. Sí, hasta Y ahí salieron los ismaelitas. ¿Y Pero qué problema con el claro que pueblo no quiero, judío? este hombre con una fe que tenía tan Usted sabe grande y cuánto dijo, La Bien, guerra que ah, tiene hoy ah, todavía ah, el ah. pueblo de Israel con la guerra vecina, La esos guerra vecinos son vecina. los mismos hijos, la consecuencia del hijo. Sí, con Agar. porque ahí se le acabó la fe, ahí la Es decir, carne él iba. cogió su gustazo, pero qué tremendo trancazo No recibió. traen caso, sí. ¿Ves? Oye, pero. Porque la mujer no vale. No, Ah, no, hombre, él yo hubiera soy dicho, un no, hombre vamos a fiel, esperar. yo me voy a poner Ah, promesa. Amén. Yo soy, hermano, esto, tenga cuidado si no le tiene que estar viendo para ningún otro lado. Un resumen de lo que podemos ver hasta ahora, Sí. que yo lo he venido diciendo siempre. Un judío, por más nacido en Israel, por más hebreo que hable, por más lo que sea, si no cree en Jesucristo no es salvo. Por eso estaba en No, porque el problema era que la jactancia de ellos en este tiempo y aún es que solo por ser descendientes, hijos de Abraham, que no entendieron absolutamente nada, porque ellos aún se llaman hijos de Abraham y no entendieron quién es el verdadero hijo de Abraham. Si no aceptan a Jesucristo no son salvos. Romanos 3:29, que lo leí, ya lo estudiamos, pero vamos a repasarlo, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, Es por medio de la fe. no hay diferencia. No hay diferencia de pueblo, es lo que le está diciendo No. Pablo. No. Dejen su jactancia porque no hay diferencia de pueblo. No son hijos de Abraham, lo mismo que les dijo Jesús. Pero yo creo que en esta época ya ellos no son tan jactanciosos. Bueno, Bueno, muchos dejan de ortodoxos sí. serlo. No dejan de serlo. Muchos ortodoxos. No solamente los ortodoxos, los asíricos también. Ah, Sí, son sumamente jactanciosos. Todavía ellos siguen creyendo que tienen ese pacto agarrado. el problema es Todavía que ellos siguen creyendo. Ese es Claro el que sí. detalle. yo Y creo. ahí es donde, mientras ellos lo reconozcan y se humillen ante la presencia de Yahweh, su papá, como ellos le llaman, y vengan a través de Jesucristo los pies de su papá, ellos están perdiendo lo claro. Mire, los judíos están peor que ninguna otra raza. Que ninguna otra raza. sí. Porque mire, tienen la ley Eso yo iba a decir yo. y no la tienen. ¿Por qué? Un pueblo pagano que no tenga la ley y no haya tenido todas las promesas que le fueron dadas a ellos
y no tuvieran, o sea, ellos tienen hasta todavía más excusa de decir, bueno, nosotros no sabíamos. Exacto. Pero Pero ellos este tienen más pueblo- consecuencias No. porque tienen todo. Ellos no es que no estudian la Torah, estos textos que hablamos de Génesis no es que no los tengan, Todos se se fueron lo dados a conocen, ellos. todos se lo conocen. Claro. Pero hay un problema. Ahí está la luna. Vamos a ver si caemos en Ahí la. está el argumento, dele, hermano. La carta a los Corintios habla algo muy clave. Que dice que cuando el pueblo de Israel, Moisés fue a buscar las tablas y bajó con aquella iluminación, el pueblo judío no podía ver eso. Y le fue puesto un velo. Y en la carta a Corintios, el mismo Pablo dice que ese velo está puesto hasta los días de hoy. Que ese velo les impide ver. Y que solo al ser quitado, ellos pueden ver esas cosas. Ellos por más que lean. Pero usted sabe por qué tienen ese velo, ¿verdad? Porque si usted se va ¿cómo se llama? A Éxodo, cuando Moisés bajó lleno de gloria, la gloria de Dios, reflejada en él, él mandó a preparar al pueblo y por eso fue que él subió. Y le dio 3 días para que se preparara, porque Dios iba a hablar con el pueblo. Y eso está en Éxodo 19. Cuando Moisés baja, ¿qué es lo que el pueblo de Israel le dice a Moisés? Porque vinieron los estruendos, vinieron las tormentas, todos los truenos, los rayos, las centellas, y el pueblo se atemorizó. Entonces el pueblo dijo, no queremos que Él hable con nosotros, mejor que te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Es decir, ellos rechazaron escuchar la voz de Dios, rechazaron, y por eso es ese velo. Recuérdense cuando rechazamos escuchar la voz de Dios, ahí viene el velo inmediatamente, pero no solamente para el pueblo de Israel, para los impíos y también para los que hemos dicho que somos cristianos y estamos rechazando escuchar la voz de Dios. Recuerden que eso tiene mucho que ver con el texto que leímos de aquí mismo en Romanos, lo estudiamos en 2 clases pasadas cuando Dios entrega. ¿Recuerdan la culpabilidad del hombre? Ajá. Que el pueblo se pervierte en su perversidad. Eso te ¿Y Romanos Dios 2. qué hace? Lo dice varias veces. No una sola vez, dice, Dios los entregó a pasiones. Exacto. Los entrega. O sea, porque me imagino que les hablaba y no entendían o no comprendían. Por eso es su que propio hay que razonamiento. tener cuidado en no rechazar nunca la voz de Dios. No Amén. importa cómo venga, hay que escuchar la voz de Dios. Amén. Ellos se negaron en Éxodo 19. De hecho, el Señor mandó a hacer una raya y advirtió que ninguno de ellos podía pasar de esa raya o moría el que pasara. Pero Él iba a hablar directamente al pueblo. Y ellos decidieron no escuchar la voz de Dios, pero sí escuchar la de Moisés. Y ahí vino ese velo que es un velo espiritual del que habla realmente la palabra. Es un velo espiritual, no es un velo real. Ese velo vino a ser mayor todavía cuando el pueblo rechaza escuchar directamente la voz de Dios, porque le cogieron miedo. Cuidado que nosotros no le cojamos miedo, hermano. Amén. Y bueno, terminando con el 12, que ahí termina un argumento, Pablo dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, que padre de la circuncisión para los que no solamente son la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. Y esa palabra siguen las pisadas de la fe tiene mucho que ver con lo que el hermano dijo. No es solo confesar fe, sino seguir las pisadas de la fe. Continuar. Correcto. Que tuvo nuestro padre Abraham, porque Abraham tenía eso, ¿no? Él siguió las pisadas de la fe. Entonces luego caemos en el versículo 13, que dice la promesa realizada mediante la fe. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y aquí vemos en ese versículo lo que ya hablamos. Justicia de la fe. No por la ley. Ahora ya argumentó lo de la circuncisión. Vemos que en la cronología, en Génesis 2, llama a Abraham, volvemos, Génesis 15, hace el pacto y lo justifica. En el 17 es que le da la circuncisión. Como dijo el hermano, eso pasó años después. Y vemos que ni siquiera la ley estaba. Entonces ahora Pablo está argumentando eso. Ya argumentó sobre la circuncisión y ahora, ok. No, pero la ley, porque es la obra.
Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y sabemos que la ley vino años después con Moisés. Ni siquiera existía la ley en ese momento. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Ahí está respondiendo en el versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Ese anula la promesa está respondiendo a lo que preguntó en los versículos pasados. ¿Se acuerdan que decían la supuesta pregunta de Pablo de los judíos? Dice como que, y entonces si las promesas fueron dadas a nosotros fue dada la ley y muchos de nosotros no creímos, ¿eso anula la promesa? Eso, y se iban más allá diciendo, ¿eso anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es fiel y siempre va a cumplir. Pero es que ellos no entendían, porque lo que ellos entendían como cumplimiento es que ellos siempre, nación escogida, pueblo escogido, hicieran lo que hicieran, rechazaran a Jesús, ya tienen como un sello de que aún rechazando a Jesús, yo soy judío, yo cumplo la ley, yo soy salvo, siempre salvo, porque soy judío. No es así. Y Pablo les está tirando durísimo, diciéndole que no. De hecho, la historia habla de este libro de Romanos, de que el 50% de la audiencia de este libro eran judíos. El 50% eran judíos. Y el otro 50% era compuesto por gentiles prosélitos al judaísmo. Oigan bien, gentiles que se hicieron prosélitos al judaísmo, pero que recibieron a Cristo y ya el proselitismo que ellos hicieron ya no le valía para nada. Por eso eran llamados de la incircuncisión, porque ya el proselitismo se había perdido. Es que el mismo Jesús se lo dijo. Exacto. Ustedes recorren cielo y tierra haciendo prosélitos y los convierten en un doble de infierno. Eso era precisamente, y por eso era el problema, y por eso Pablo tuvo que escribir este libro. Y vean lo que dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, le dice ellos mismos, ustedes son de la ley, son de la Torá, son los judíos. Ustedes son los herederos. ¿Qué le dicen? Van en la fe. Porque si entonces tú te justificas en la ley, van en la fe. Porque ya no se justifica en la ley. Completamente vana. Es completamente vana. Y es lo más allá. Entonces ahí invalida nuestra predicación, dice. Exacto. Y eso sí invalidaría la promesa. Eso sí. O sea, la promesa que se le dio a Abraham sí invalidaría si fuéramos justificados por las obras de la ley. Eso no funciona. Exacto, no funcionaría. De ninguna manera. Porque lo dice al final del versículo 2. Y anulada la promesa. Eso anularía la promesa si fuéramos justificados por la ley. Pues, en versículo 15, pues la ley, ¿qué produce la ley? A ver, le dice, si fuéramos justificados por la ley, vana sería la promesa. ¿Por qué? Ahora la pregunta sería, ¿por qué? Versículo 15, pues la ley produciría. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Ira a quién? Eso. ¿Y ira por qué? Vamos a darle dos preguntas. Ahí está. ¿Ira por qué? ¿Y a quién? Es importante que eso lo dilucidamos o dilucidemos. ¿Por qué produce ira? ¿Por qué la ley produce ira? Porque la ley puede cumplirla. Ajá, exacto. El único que lo cumplió Cristo. ¿Por qué la ley produce ira? Porque él lo responde más adelante, pero también, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, donde no hay ley, no hay transgresión. Cuando ponen una ley, un ejemplo aquí, en el mundo, lo hemos hecho anteriormente. Aquí en Panamá no hubiera ley de violación de niños. Aquí meten preso a un hombre si agarra a una niña menor y la viola. No lo pueden meter preso porque la ley dice que no, no hay ley sobre eso. No es un delito. No es un delito. No hay condenación. Correcto. Pero cuando llega la ley y hay transgresor, la ley produce ira. Porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que deciden con injusticia la verdad. Lo leímos en los versículos anteriores, ¿verdad? Hay una ira sobre el hombre
parte por su maldad y por causa de la ley, porque la ley ya tiene que ser obedecida. Es que el hombre produce ira contra Dios. La primera ira es contra Dios. Y Dios se aira y hace que el impío pague. La injusticia del hombre que no conoce a Dios crea en Dios ira. Como dice que él hace qué cosa, ¿qué le hace al impío? Lo castiga. ¿Qué es lo que está sobre el impío? ¿La gracia o la ira de Dios? Ahí está, la ira de Dios. Pero se revela por fe Pero, la justicia. ¿Ve la diferencia? Porque nosotros, al violar la ley, estamos creando ira en Dios. Y el juicio de Dios cae sobre nosotros. Ahora viene la buena noticia. La buena noticia es la imputación de Cristo. La imputación de Cristo. ¿Ve? No solamente creó la ira en Dios ahorita o en aquel tiempo, pero crea ira también entre ellos mismos, entre los mismos judíos. Creaba ira entre ellos. Hay una cosa Y que divisiones. hay una característica de la ira de Dios y su justicia, que es que no puede quedar impune. Y muchos dicen, bueno, pero si justifica por la gracia, entonces, por ejemplo, Daniel Alba lo justificó por la gracia y quedó, o sea, él quitó su ira sobre usted y su ira quedó, o sea, su justicia quedó impune, porque usted tenía que ser justificado, Correcto. usted tenía que ser juzgado. Juzgado. Ahora, ¿qué pasa? La ira Llevamos a juicio. la ira sobre los pecados de Daniel Alba no fueron tomados, no es que Dios no cumplió su ira. Solo que hubo alguien que cayó, que lo sustituyó, y la ira correspondiente a Daniel Alba cayó toda sobre su. O sea que Dios, como sea, hizo justicia. Exacto. Fue el que pagó. Exacto. No es que él no va a hacer justicia, él va a hacer justicia sobre lo que le toca a usted. Y ya la hizo en Cristo. Ya la hizo en Cristo. Porque Ya toda la la hizo. ira cayó sobre él el día del sacrificio en la cruz. Toda la ira. Entonces, no es Exacto. que él pasó por alto su justicia. No es que la pasó por alto, No. él hizo justicia. Sí. Solo que hubo alguien que Que cumplió la justicia que usted decidió tomar que el tomó. puesto. Amén. Alguien que tomó nuestro lugar. Exacto. Y toda la ira de Dios que era contra nosotros, Él la dirigió hacia su Hijo. Exacto. Entendamos eso porque ahí ese es el principio número uno de la justificación. Ese. Que lo que yo tenía que pagar, otro lo pagó por mí. Otro lo pagó. Amén. Entonces vamos con el versículo 16, que ahora da otra respuesta. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Aquí hace un juego de palabras. Me encanta cuando Pablo empieza a hacer un juego de palabras, porque confunde a la gente. Por ahí pusieron el No, juego. lo que pasa es que Pablo era muy lingüístico. Estudió Sí. mucho el español. Claro. Hay unos versículos así, dice, pues si es por fe, no es por gracia, y si es por gracia, la gente queda así como que, ya me confundí. Todo aturdido. Entonces aquí en el versículo 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Yo voy a hacer una pausa ahí, el versículo continúa. Pero usted sabe por dónde voy, porque usted sabe lo que yo defiendo. Yo defiendo la perseverancia de los santos. Ojo, de los santos, de las ovejas, no de las cabras. Que a veces las cabras están metidas también. Y Dios las conoce. Digo esto porque yo defiendo la perseverancia de los santos, que es una doctrina de que es verdaderamente salvo. Va a ser salvo, porque Amén. es verdaderamente sellado por el Espíritu Santo. Dios lo conoce, el hombre no. ¿Verdad? Y fíjense lo que dice aquí. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Gracia no merecida, favor no merecido, ¿verdad? Es el argumento. A fin de que la promesa, Dios promete, la promesa sea firme para toda su descendencia. Correcto. O sea, la promesa de que es por fe, para que sea un favor no merecido, sea firme. O sea, no hay duda en Pablo de que va a variar cuando es algo que promete Dios para alguien. Dios le promete el Espíritu Santo y se lo da. Ah, no, pero usted pecó ayer, cayó en pecado. Y si ya tiene el Espíritu Santo, ¿cómo esa promesa firme Dios la puede quitar?
No. ¿Cómo le puede quitar el... no, pero le quitó el Espíritu Santo, pero entonces después cuando se volvió a arrepentir se lo... Y entonces ese sello estaba poniendo quitar, como si Dios está pensando, Dios en la omnisciencia que Él tiene, está, ¿será que el hermano va a fallar? ¡Ay, falló! ¡Ay, no falló! Como si Dios ya no sabe a dónde va a llegar el fin. Dios cuando da el Espíritu Santo ya sabe que esa persona va a perseverar hasta el final. Amén. Vuelvo y repito lo que acabo de decir, creo en la perseverancia de los santos de las ovejas. Pasa que cuando uno ve personas que se pierden, que supuestamente les agradó el Evangelio y después se fueron al mundo y más nunca supieron a Cristo, la persona realmente fue sellada por el Espíritu Santo. Si la promesa dice que va a ser firme y que cuando una persona es sellada por el Espíritu Santo puede ir al mundo, pero tarde o temprano Dios lo arrastra otra vez y lo vuelve a jalar y lo vuelve a hacer. La promesa va a ser firme, siempre va a ser una firmeza, Porque una si seguridad de es- salvación. Ahora, Porque ¿qué es una pasa? Quiero aclarar esto porque un predicador en la televisión está hablando de eso. Por si acaso ustedes se cruzan con eso. De que una persona que se aparta y comienza a hacer cosas mal hechas, pecar deliberadamente, y la palabra de Dios dice que si usted peca deliberadamente, ¿qué es lo que sucede? Que ya no hay remisión de pecado. Dice la palabra, el mismo apóstol Pablo enseña eso, que ya no hay remisión de pecado. Entonces, este hermano dijo una vez que uno no perdía la salvación, sino que lo que perdía era la comunión con Dios. Y yo estoy de acuerdo en parte con ese hermano. Pero ¿qué sucede cuando esta persona permanece en el pecado año tras años? ¿Qué sucede? Si en un momento así determinado llega el Señor, esa persona muere. Si prevalece en el pecado, Ajá, nunca como fue. dice, el que persevera, nunca fue salvo. correcto. Esa persona solo degustó, como dice la palabra. Exactamente, escuchó el evangelio, le gustó, se congregó, pudo haber sido líder, pudo haber sido pastor, pudo haber sido lo que fuera. Pero si esa persona se aparta y permanece en el pecado, esa persona nunca fue salva. Porque ahí está la promesa, estamos estudiando eso. Ese texto que usted acaba de decir, creo que está en hebreo. En hebreo sí. Cuando yo estudié a profundidad el texto y estudié el libro de Hebreo, que algún momento lo vamos a estudiar, ahí especifica Pablo por qué es que los que caen en ese pecado o en esa seguidilla de pecado, Ajá. no hay, dice Pablo, ya no hay sacrificio. Ya no hay más sacrificio. Ya no hay de sacrificio, pecado. ¿verdad? Cuando uno está leyendo el texto completo, viene hablando, sabemos de lo que habla Hebreo. Hebreo habla mucho también de los judíos y de los judaizantes. Viene hablando en los versículos anteriores, de que cae ese tema, de que muchos judíos gustaron del Evangelio Ajá. y se presentaban detrás de los cristianos, aceptaron a Cristo y muchos hasta fueron bautizados. Correcto. ¿Qué pasa? Pablo está hablando de ellos, de los judíos que fueron bautizados. ¿Qué pasa? En los versículos anteriores dice, aún ya teniendo la salvación, no la salvación en sí dentro, porque Pablo no puede saberlo internamente, degustando de las doctrinas, degustando de todo esto, vuelven a los rudimentos antiguos. Eso lo dicen los versículos anteriores. Eso te hebreo. Sacrificando nuevamente los machos cabríos, haciendo sacrificio nuevamente de machos cabríos. ¿Qué pasaba en el contexto de ese momento? Había un judío metido en la iglesia que aceptamos a Cristo. No, nosotros no podemos dejar de hacer los sacrificios. Tenemos que hacer sacrificios nuevamente. Tenemos que sacrificar el cordero. Vamos a seguir, lo vamos a Cristo, aleluya, a Cristo. O sea, están aquí, pero no están acá. Y el argumento de Pablo es, hay un solo sacrificio. Hay un solo sacrificio. Si ustedes procuran llamarse cristianos, pero siguen en los rudimentos viejos, o sea, no entendieron el sacrificio de Cristo. Están haciendo sacrificios vanos. Entonces ahí es donde dice, ya para ustedes no queda más sacrificio que una expectación Exacto. de horror. Porque ya qué sacrificio puede haber cuando ya van a sacrificar a Cristo cuántas veces. Ese es el argumento que está sucediendo ahí. No está hablando con verdaderos cristianos. Pero eso lo podemos aplicar a las personas hoy en día
que hacen lo mismo. Exacto. Que se van al mundo después de haber degustado de la savia, del Evangelio, del Espíritu Santo, de todo este tipo de cosas, y luego caen y permanecen en el pecado. Yo no estoy diciendo personas que se han levantado, han caído y se han levantado y han vuelto, como dijo él, porque la palabra es muy clara sobre eso. Pero ¿cómo decimos que esa persona solamente se descomunicó con Dios? Que esa persona perdió la comunión con Dios. Se supone que para usted tener comunión con Dios tiene que estar en santidad. Debe haber santidad en usted. Debe haber un caminar como hizo Abraham. Ese es el ejemplo que Pablo pone para justificar. Caminar con Dios. Pero yo me aparto porque me dio la gana. Yo soy ahora, como vimos uno que dijo que era ateo ya. Y se aparta completamente. Una persona que dice que es ateo y fue cristiano. ¿Alguna vez, como dice el hermano, fue cristiano? Nunca. No fue nunca. Entonces, por eso, y esa es la falsa doctrina de salvo, siempre salvo. De que, porque para Dios, si usted salva siempre salva. Para Dios, pero no para mí ni para el hermano. Porque nosotros no conocemos el futuro, pero Dios sí. Exacto. Ese es el argumento Que que yo... fue lo que él estaba enseñando sobre eso. Dios conoce todo lo que va a suceder en su vida y conoce todo lo que va a suceder en mi vida. Él sabe si yo voy a caer, si no voy a caer. Él sabe el día que voy a morir o no. Pero yo no lo sé, ni tampoco lo sabe él. Así es. Pero no hay esa doctrina real de que nosotros nos caemos de la gracia de Dios, como enseña el apóstol Pablo en Hebreos, y luego nosotros creemos que somos salvos, o que perdimos solamente la comunión con Dios. Si usted pierde la comunión con Dios, es porque usted nunca tuvo comunión con Dios. Nunca la tuvo. Entonces ahí continuamos. El versículo 16, por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la de la ley, sino también para la de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó él, cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a coger el versito ese. Ese versito, sí, porque muchos agarran este versito que dice que Y las cosas que no son. llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces en sus oraciones dicen, bueno, tenemos que creer estas cosas. El hermano cree que usted va a ser el que mañana va a recibir la lotería y va a ser rica, porque Dios dice que las cosas que no son como que ya son. pero se olvidan que aquí dice que Dios es el Él que... es el que dice Que da la que vida a hace los eso. muertos y Ajá. llama las cosas que no son. Entonces, ¿quién es el que llama las cosas que no son como uno o que Dios? da Dios. la vida a los muertos. Y ese es solamente uno. Y ese solamente es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Exacto. Uno. No es porque usted declare 10,000 veces que mañana va a tener cosas y aferrándose a esa palabra. Ni siquiera ha leído, no ha Vale, yo entendido te esto. claro. Ya te declaro y todas esas cosas. Entonces, dice, como está escrito, te he puesto como padre de mucha gente delante de Dios que creyó la cual creyó en esperanza, dice el 18, contra esperanza para llegar a ser padre de mucha Ahí gente. está. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza, lo que hablaba el hermano. Imagínense todo lo que pasó a Abraham. Pobrecito. Tras esperanza sobre esperanza. O sea, imagínense, creer primero lo que dice el hermano, y ya su edad, primero su edad, la edad de Sara. Yo me imagino que hasta la misma Sara, bueno, por eso le colocó Risa. Que según A la Sara otra. no era fértil. Sí, la otra se rió. O sea, se rieron de eso porque es una cosa que normalmente dentro del cuerpo uno dice, bueno, no tiene lógica. Exacto. Pero él creyó sobre eso. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y por eso dice contra esperanza, porque él realmente no tenía esperanza. Y él mismo se lo da a entender a Dios cuando le dice eso de que quién será mi heredero. Y ya yo estoy viejo y el único que tengo es un muchacho ahí
esclavo. un esclavo, será él el Pero heredero. lo que sí sé que ¿Usted se Sara, imagina qué clase de esperanza tengo yo con ese hombre? Sí. pero, oiga, Yo me imagino cómo sería no, el no, a hombre. mí no me sacan. Menos mal que ahí no dice la Biblia, si el hombre estaba ahí en la mesa. Sí. A mí no me sacan el cuento. Sara se puso que no hay esperanza. Y le dijo a Abraham, no hay esperanza, métete con la sierra. Y la esperanza, ¿dónde quedó? Pero lo importante es que lo que El dice problema le el costó versículo eso a él hasta el día de hoy. ese problema. Lo importante es de cuando él le dijo que qué esperanza tenía, que ya él era viejo. Lo importante es que es lo que sucede en el versículo 6. Él sí, él Creyó. exacto. Sin Él embargo, creyó claro, eso. es que el Sin problema, embargo, cayó el hombre. el problema a veces del ser humano, a veces uno piensa que a veces dudar en cierto modo, porque Abraham dudó. Sí, Y lo tenemos como el padre de la fe, pero también exacto. si vemos eso que preguntó ahí, o sea, pero ¿cómo? O sea, no lo veía lógico, ¿cómo? Pero al final creyó. Ujú. Porque parte del creer del cristiano es también de golpe como que cierto dudar. Sí. Y es algo que tenemos Normal, humano. todo humano que La duda sobrepasar. no quiero analizar. Ujú. Pero la duda, lo que no debe hacer la duda es apoderarse de uno. De uno. Ujú. Esa es la diferencia de lo que hizo Abraham. La duda no se apoderó de él y al final creyó. Y creyó y le fue contado por justicia. Gloria a Entonces, Dios. para terminar, dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Yo creí que estaba jugando los millones. Yo quiero saber cuánto de nosotros cada prueba que llegue, porque lo que le sucedió a Abraham en la prueba, ¿cuánto no hacemos eso? ¿Ah? Fortalecerse en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué significa fortalecerse en fe dando gloria a Dios? Cuando uno tiene una circunstancia difícil, ay, estoy agobiado, no tengo cómo pagar este mes, no tengo cómo hacer esto. Señor, sea la gloria a ti, Padre Santo. Si atraviesa esta circunstancia, yo sé que tú orarás. Y aún si no orares, gloria a ti, Amén. Señor. Amén. Aún yo esté en el fondo, no dejaré de dar la gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Eso es dar la gloria a Dios. Exacto. Eso es fortalecerse en fe. Y usted cree que usted, pensando así, caiga debajo de un puente, es la gloria a Dios. Dios no. Dios quiere esa fe. Amén. Y eso es lo que hizo Abraham. Ahí está la clave. Fortaleciéndose en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. ¿Quedamos en qué versículo? Ay, no, 20. Vamos, Vamos hermano, pero es muy difícil hacer eso. Yo me siento tan mal, hermano. Yo Está tengo mal, derecho está mal de a mal. dudar, hermano, y a caer y a sentirme mal, Está mal. hermano. ¿O acaso no tengo derecho de eso? Sí, pero mire lo que dice el versículo 21. Plenamente convencido. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, que esa duda se le debe ir a usted cuando está plenamente convencido de que Dios creó el cielo y la tierra y que Exacto. es imposible para él. Ahí yo me voy, hermano. Cuando yo me siento así, digo, pero Dios mío, con esta cabeza dura no se está imaginando que quién está sosteniendo este planeta. Y el tamaño que Dios, y el ojo ese que me puso Dios cuando el día que le pregunté qué tamaño era, que me quedó paralizada y me hizo un ojo, me presentó el planeta Tierra. Y era un ojo, que me dijo, con un ojo del tamaño de este planeta, ¿qué voy a estar? Yo que Señor, Es gracias. que Ahí él donde estoy yo me confió siento. en el poder divino. En el poder. En el poder. Poder Exacto. divino. Dios es el todopoderoso. ¿Qué tengo yo que Ahí desconfiar? está la clave. Descanso mi fe. Entonces dice en el 22, por lo cual también, nos queda poco tiempo, por lo cual también fue, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, Óigame. a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. ¿Usted sabe que es el único verso en toda la Biblia que dice eso? ¿Usted sabía eso? No, Es el único. Es el que confirma fehacientemente
que la resurrección de Cristo nos No justifica. justifica. Porque se habla en toda la Biblia de la justificación. Pero es el único verso que dice que la resurrección es para nuestra justificación. Oiga, y se habla en todo el Nuevo Testamento de eso. Vean una clave de lo que acabamos de escuchar, lo que acaba de decir. Increíble. Una clave. Abraham creyó algo que en su vida no vio. Él vio la gloria de Dios. Él oró, él creyó. Pero terminó creyendo algo que en su vida no vio. ¿Cómo iba a ser multiplicada? ¿Cómo iba a ser bendecida todas las naciones de la tierra? Así Ejemplo. mismo. ¿Verdad? Fíjense la pregunta que le hace, la respuesta que le da, mejor dicho, Jesús a los judíos. Abraham vio este día y se glorificó. Y se alegró, dice la palabra. Alegró. Pregunto yo, y le preguntaron los mismos judíos, ¿cómo es posible? Si tú, ¿cuántos años tienes? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Y le dijo, antes que yo soy. Pero lo que quiero que vean es esto, que Abraham creyó algo antes de que sucediera. Correcto. Y ni siquiera lo vio. ¿De qué se fue? Y eso es fe. Y Pero aquí Pablo al se final, gozó. y se gozó. Pero aquí Pablo dice que nosotros también, a pesar de que lo vimos. O sea, hay dos tipos de fe. Ellos lo vieron, ya sucedió, y Abraham creyó mucho antes. Miles de años. Miles de años antes. Ahora tengo una buena noticia. Cristo. Nosotros, Cristo viene. Y nosotros creemos algo que aún no ha sucedido. Ni hemos visto. Ni hemos visto. Pero estamos Pero estamos seguros de que Amén, amén. la misma fe que tenía Abraham. Así que Correcto. oremos.